Hola a todos, bienvenidos a Pláticas de Calidad, el espacio donde exploramos herramientas, conceptos y experiencias que nos ayudan a alcanzar la excelencia en nuestras organizaciones y en nuestra vida diaria. Soy Fernando y estoy aquí para guiarte en un viaje hacia la mejora continua. En cada episodio desglosamos temas clave de calidad y negocios con un enfoque práctico y directo, porque sabemos que la calidad no es solo una meta, es un estilo de vida. Así que prepárate para una conversación que te inspirará a dar el siguiente paso. Comencemos. Bienvenidos a Pláticas de Calidad, el espacio donde hablamos de sistemas, procesos y estrategias para mejorar continuamente. En el episodio de hoy abordaremos un tema bien especial para cualquier organización que busca crecer y tomar decisiones informadas. Y esta es los indicadores de desempeño. ¿Qué medir? ¿Cómo hacerlo? ¿Y para qué? A lo largo de esta conversación descubriremos cómo seleccionar indicadores útiles, qué errores evitar y cómo interpretarlos para que realmente sirvan como brújula de mejora. Con el gusto de saludarte nuevamente, Samuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Listos para hablar de este tema tan interesante como todos los que platicamos cada episodio? Siempre todos los temas son interesantes, pero yo creo después de una vez que ya pones todos tus objetivos, todas tus metas, la siguiente fase son los indicadores, ¿es correcto? Sí, y a final de cuentas me voy a pegar a una frase muy célebre: aquello que no puedes medir, no lo puedes controlar, y lo que no puedes controlar, no lo puedes mejorar. El tema de indicadores es clave en el desempeño de cualquier organización, desde la más micro hasta las grandes empresas. ¿Qué es un indicador de desempeño y cuál es su propósito dentro de un sistema de gestión de calidad? Aquí voy a hacer uso de vocabulario de la normativa de ISO 9000, donde el término desempeño, la definición que nos da esta norma, nos dice que es un resultado medible. Al ser un resultado medible, es algo que tú puedes monitorear a través de una métrica, y a través de ese resultado que se obtenga de ese desempeño, tú deberás de establecer algún tipo de acción, llámese acción correctiva, acción de mejora. De ahí se deriva el término de indicadores de desempeño. Yo voy a estar monitoreando a través de estos indicadores el desempeño de mis procesos, que en su conjunto me dará el desempeño de mi organización. ¿Por qué es importante trabajar con estos indicadores en los sistemas de gestión de calidad? Cuando hablamos del tema de procesos, yo mencioné que un proceso que se compone de 6 M's. ¿Cuáles son esas 6 M's? Materia prima, maquinaria, mente de obra, métodos, medio ambiente y las mediciones. La medición no es otra cosa más que los indicadores con los cuales yo voy a estar monitoreando que el proceso se ejecuta de manera eficaz, de acuerdo con lo planificado. Por eso, cuando estamos auditando los sistemas de gestión de calidad, siempre es importante comentarle a la gente que es auditada que no se está auditando el trabajo de la persona, o mejor dicho, no se está auditando a la persona. Se audita un sistema que está compuesto por procesos, y esos procesos tienen indicadores, pero esos procesos se componen de varias cuestiones, que las 5 M's que acabo de mencionar. El que un indicador de desempeño se cumpla o no se cumpla puede tener diferentes causas, desde a lo mejor desde la materia prima que se compró no es la materia prima de calidad, la persona que está ejecutando el proceso no tiene la experiencia, la maquinaria que ocupa no está en buen estado. Toda esa serie de elementos que conforman el proceso me van a dar como consecuencia que el indicador de desempeño realmente te dé un resultado esperado. ¿Cuál es la diferencia entre un dato, una métrica y un indicador? El dato, como su nombre lo indica, es el resultado que yo obtengo de algo que yo estoy monitoreando a través de una medición. La métrica es el parámetro que yo estoy monitoreando
Y para poner un ejemplo que espero que quede más claro, pues métricas podemos tener kilogramos, litros, minutos, segundos, decilitros, temperatura, grados Celsius, grados Fahrenheit, microgramos, milímetros, es decir, esa unidad de medida que yo voy a estar monitoreando. El dato que yo obtengo de esa métrica me da el resultado de un indicador. Ahora el indicador está asociado no solamente a la métrica y al dato que yo estoy recopilando, la frecuencia con la cual yo voy a estar monitoreando ese resultado y que a partir de ahí me permitirá tomar las decisiones adecuadas con respecto al desempeño de mis procesos. Una vez que ya nos diste la definición correcta de indicador, el siguiente paso, ¿cuáles son las características de un buen indicador? Es que ese indicador que nosotros monitoreamos nos debe de permitir tomar decisiones. Si ese indicador no me permite tomar una decisión, muy seguramente no es un indicador. Por ejemplo, es muy común que en algunas organizaciones que nos ponen cumplimiento del programa de capacitación. Ese es el indicador. Y la meta es el 100%. Es un indicador que sí, efectivamente te está indicando, valga la redundancia, que se está cumpliendo con el programa que tú programaste. Es algo que de por sí debes de cumplir, o sea, no te permite mejorar el proceso. Simple y sencillamente va a dar un valor de algo que tú ya programaste y que está presupuestado. La meta siempre va a ser el 100%. Ese tipo de indicadores no quiere decir que no se tengan que monitorear. De hecho, en un principio es válido establecer ese tipo de indicadores porque nos permite de inicio que la gente se empiece a familiarizar con la recopilación de datos, con el análisis y con la evaluación del indicador. Indicadores muy básicos, obligatorios que se deben de cumplir porque nace de un programa. Es un indicador que normalmente siempre está en 100% en cumplimiento, ¿no? Incluso a veces hasta sobrepasa el 100% porque se dan cursos que no estaban programados. Pues, en lugar de tener un 100% tienes un 110, un 120%, que resulta de cierta manera hasta ilógico. ¿Cómo es posible que superas un 100% de la meta? Eso quiere decir o nos da un indicio de que muy seguramente el indicador no fue presupuestado de manera adecuada. Ese tipo de indicadores, sí, los podemos tener, que no te aporta mucho valor para la mejora de tus procesos. Casos contrarios, ¿no? Satisfacción del cliente, llegar a un 100% de satisfacción del cliente, clientes que muestren su molestia, que registren sus quejas, posiblemente algunos clientes que ya no regresen a mi negocio porque se dio una mala atención. Y esa serie de factores o de clientes que no están en satisfacción con el servicio o el producto que le ofrezco, me da pie a indagar el por qué sucedió. Y a partir de esa investigación debemos de tomar las acciones necesarias que permitan que ese cliente vuelva a sentir la confianza con nosotros, siga siendo un cliente satisfecho, pero más que nada un cliente leal, ¿no? Que siempre está comprando nuestro producto, nuestro servicio. Esos tipos de indicadores, a través de la retroalimentación que se llega a dar, en este caso estoy poniendo la satisfacción del cliente, a través de esa retroalimentación que el cliente te da, te permite visualizar en qué áreas tú debes de trabajar para que entonces hagas los ajustes o las correcciones o las acciones correctivas pertinentes en pro de que ese indicador vuelva otra vez a incrementarse. Es muy complicado siempre tener 100% porque siempre va a haber gente que, y más en los servicios, ¿no? En los servicios es muy común que siempre va a haber gente que es un poco quisquillosa, por llamarlo de alguna manera, que por un simple detallito que pasó desapercibido de la empresa, ya muestra molestia. Son cuestiones que suceden y que no hay que echarlas en saco roto tampoco. Ay, el cliente se molestó porque venía de malas y por eso nos evalúa mal y que no sé, y qué tanta cosa que podemos estar suponiendo. Lo interesante de esta cuestión de este indicador son las quejas. Cuando ya un cliente se queja formalmente y expresa su insatisfacción a través de un formato, a través de un correo, a través de un WhatsApp, esa información que el cliente expresa o ese descontento que expresa a través de una queja
para que nosotros podamos trabajar en la mejora de nuestro servicio. A los ajustes no se vuelve a presentar un evento de ese tipo. Muchas veces damos por hecho que se hacen bien las cosas. ¿Por qué? Porque el cliente no se queja, pero cuando se queja es un foco rojo de que algo muy seguramente no estamos haciendo bien. Eso principalmente que te permita mejorar, que te permita analizar en qué estás bien, en qué estás mal, que te permita hacer esos ajustes en la operación y que te permita identificar a través de un análisis de causa en qué partes del proceso está el cuello de botella o en qué parte del proceso no se está cumpliendo con las características de calidad. Para eso son los indicadores. Lo curioso es que existen ciertos paradigmas en la medición. A final de cuentas, estamos monitoreando algo a través de una medición. Y existen ciertos paradigmas en este aspecto. ¿Cuál es el principal o el más común? La gente asocia la medición precedida a un castigo. No cumpliste el indicador y te voy a castigar. Estamos evaluando el desempeño de procesos, de sistemas. Las personas van inmersas en el proceso, sí, pero no necesariamente quiere decir que si un indicador no se cumplió, la causa sea la persona, puede ser la materia prima, puede ser la maquinaria, puede ser el medio ambiente. Hay muchos aspectos que hay que evaluar antes de determinar cuál fue la causa que originó que el indicador no se cumpliera. Pero mucha gente lo tiene asociado y lo tenemos grabado en nuestra mente de que si no se cumple el indicador, me van a castigar. El segundo paradigma, no hay tiempo para medir. Está recopilando datos para evaluar el desempeño de un proceso a través de un indicador, no tienen tiempo. Esa es la excusa. Siempre se tiene tiempo cuando son datos que puedes recopilar de manera sistematizada, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, a través de una simple impresión en una hoja de datos donde recopiles la información del indicador que no te lleva más de 10 segundos, simple y sencillamente tener la disciplina de documentar un evento cuando ocurre. Medir es difícil, dependerá de qué es lo que yo quiera medir. Hay cuestiones tan abstractas que luego quieren medir que efectivamente es complicado, de tal manera que sea fácil y comprensible para la persona que va a recopilar los datos y que va a documentar el resultado del indicador, que sea fácil su medición, no sea tan complicado. ¿Hay cosas imposibles de medir? No, todo se puede medir. Hay conceptos abstractos que medir, sí, pero lo que se puede medir, se puede medir. Todo dependerá de qué, de ese concepto que yo tengo, cómo yo lo identifico o qué significado le doy a esos conceptos abstractos que yo quisiera medir. Y el quinto paradigma nos dice que es más costoso medir que hacer. Entramos nuevamente en el dilema de que estoy en operación, estoy en línea de producción que no paro 8 horas, no tengo tiempo para medir. Si yo detengo línea de producción para empezar a medir, me cuesta más caro medir que hacer las cosas. Que bueno, aquí entran lo que comentaba en un principio, cuál es el método que yo voy a ocupar para medir. Hay que hacerlo de manera sencilla, o hay que diseñar el método de manera sencilla, de tal manera que no cueste tanto la medición. Son paradigmas que normalmente las personas, las organizaciones tienen con respecto a la medición. Cuando nosotros establecemos un sistema de gestión de calidad y de las primeras fases, cuando estamos trabajando esto, decimos, hay que empezar a monitorear el desempeño de sus procesos. ¿Cómo? A través de indicadores. ¿Qué indicadores? Los que me aporten valor. ¿Con qué frecuencia? Depende del indicador. ¿Cuál es mi método de recolección de datos? Puede ser sistematizado, puede ser de manera manual. ¿Quién es el responsable? Se estipula en el diseño del indicador. Eso nos permite monitorear los procesos. Hay diferentes tipos de indicadores. Los primeros y los más importantes son los indicadores de resultados. Es decir, caso muy concreto el de la satisfacción del cliente, esos indicadores me van a permitir recopilar información para determinar si el producto o servicio que yo le entrego al cliente cumple sus requisitos: volumen de ventas, satisfacción de cliente, reclamos, quejas, garantías, costos de fabricación, costos de producción. Todo eso me permite tomar decisiones para hacer los ajustes pertinentes
Todo ello siempre orientado a que el cliente esté satisfecho con mi producto o servicio. Tengo los indicadores operacionales. Estos son muy específicos y enfocados a cada proceso. Es decir, me proporcionan información sobre el comportamiento de un proceso en particular y de esta manera constituyen alarmas dentro del proceso. Si algo no está sucediendo bien en el proceso, algo está sucediendo al interior y tendré que hacer un análisis de causa para determinar qué está sucediendo. Y ahí lo puedo segregar en otros tipos de indicadores. Había gente que decía, hay indicadores de cumplimiento, como de cumplimiento del programa de capacitación, cumplimiento del programa operativo anual, cosas que tú de por sí tienes que cumplir y no tendrías que estar monitoreando con un indicador. ¿Es válido? Sí es válido. ¿Recomendable? No, porque realmente no te aporta valor ese tipo de indicadores. Hay indicadores de corrección. ¿Qué es esto? Indicadores que van orientados a monitorear fallas en los procesos y a partir de esas fallas hacer o aplicar acciones correctivas. Por ejemplo, uno que me llega a la mente, número de accidentes en una empresa. ¿Por qué es orientado a la falla? En teoría, nunca debería de existir accidentes en una fábrica, pero ocurren. Es algo que no funcionó bien, me dio como resultado un accidente en la planta y entonces tendré que corregir. En algún momento nos dieron a conocer un indicador del sector salud súper. En su momento nos causó gracia. Ya después, platicando con los médicos, nos dieron la razón del por qué. Era un indicador a nivel nacional. Ya con la explicación de los médicos, pues me dijeron que hay cierto tipo de medicamentos que hace que pues, la gente esté somnolienta o le cause algún tipo de reacción y por esa razón se caen de la cama. Es un indicador orientado a la falla. Algo sale mal y tengo que corregir. Y finalmente tengo los indicadores de desempeño, ¿no? Indicadores orientados hacia mejorar siempre los procesos. Paso un ejemplo muy fácil y muy sencillo, incremento de ventas. Tengo un cierto volumen de ventas que yo estoy monitoreando, estoy revisando, analizando cada mes. A final de año, nuestro comportamiento de ventas en este año fue en tal volumen. Nuestra meta para el siguiente año es incrementar las ventas en un 3, 5, 8, 10%, siempre orientado hacia mejorar. Ocupamos una metodología. El primero es identificar a los clientes de mi proceso. Aquí hablamos de clientes internos, clientes externos. Hace rato mencionaba la satisfacción del cliente. ¿De cuál cliente? Del cliente externo. El cliente que me compra mi producto o mi servicio. Ese es el cliente externo. Pero al interior de los procesos también existen clientes. Compras es un proveedor de los procesos operativos. Recursos humanos es un proveedor de todos los procesos. Mantenimiento es un proveedor de todos los procesos. Debo identificar quiénes son los clientes de mi proceso. Si estoy en recursos humanos y el área de producción me solicita personal, mi cliente es el área de producción, una de tantas. Número dos, ¿cuáles son sus requisitos? Voy a retomar el tema de recursos humanos. Si el área de producción me está solicitando personal para línea de producción uno en el turno vespertino, que cumpla un cierto perfil y que tenga experiencia en la operación de cierto tipo de maquinaria, yo, recursos humanos, tendré que darme la tarea de buscar prospectos o candidatos para ese puesto. Y posiblemente la de producción me dice, ¿sabes qué? Necesito esa persona a la brevedad, en una semana tiene que estar reclutada, capacitada, con inducción al puesto para que pueda entrar a la línea de producción y no deje esa línea de producción sin personal o con el poco personal que tengo pueda llegar a suceder un tipo de situación por el cansancio, ¿no? Que puede llegar a ocurrir cuando una persona del equipo se va y los que se quedan tienen que absorber momentáneamente toda la carga de trabajo. Lo requiero con estas características, lo requiero menos de una semana la contratación. Digamos que esos son los únicos requisitos que yo te establezco. Esos son los requisitos de mi cliente. Yo, recursos humanos, tendré que darme a la tarea de reclutar a personas o a una persona que cumpla esos requisitos. El tercer paso, asociar medidas a cada requisito. Ya comentaba el tiempo de contratación. Ya tengo una medida. Tiempo de contratación. Segundo requisito, de acuerdo al perfil. ¿Cuál es el perfil? Con estas características. Es otra medida que ya está asociada
al requisito del cliente. Cuarto paso, establecer un plan de control. Quinto paso, fijar un valor límite de cumplimiento. Mi valor límite de cumplimiento tengo máximo 7 días hábiles o naturales para que tenga una persona en el área de producción porque el área de producción me lo está solicitando. Veamos otro ejemplo, el área de logística o preparación y distribución de pedidos. ¿Quiénes son los clientes de este proceso? Las personas que reciben la mercancía y la dirección general. Nosotros lo identificamos como la persona a la cual yo le entrego algo. El principal en este caso, pues es el área que recibe la mercancía, pero la dirección general también es un cliente porque yo tengo que enviarle un reporte de lo que se está entregando. Dos, ¿cuáles son los requisitos? El área que necesita la mercancía, sus necesidades es que la entrega sea rápida y que la mercancía no sea dañada durante la transportación. La dirección lo que no solicita es que no se gaste más de lo necesario. Estas necesidades, si la transcribimos a requisitos, que la entrega sea rápida, yo ya lo paso a una métrica, entregar en menos de 48 horas. Mercancía que no sea dañada durante la transportación. El requisito es entrega sin roturas ni desperfectos, es decir, cero roturas, cero desperfectos. Si la dirección, su necesidad es no gastar más de lo necesario, se puede transcribir o se puede interpretar como que el requisito es el porcentaje de eficiencia en el empleo de recursos. Ya estoy transformando la necesidad en un requisito. Ahora sí, función medidas. Si la entrega debe ser en menos de 48 horas, yo puedo establecer un indicador que diga más o menos esto, porcentaje de pedidos entregados en menos de 48 horas. Si el requisito se entrega sin roturas ni desperfectos, el indicador puede ser número de reclamaciones por rotura o desperfecto de mercancía. Si el requisito es la eficiencia en el periodo de recursos, el indicador podría ser costo promedio de entrega por pedido. Y eso me lleva a establecer el plan de control. El indicador, que son los que acabo de mencionar, porcentaje de pedidos, número de reclamaciones y costo promedio, con un responsable. En este caso, el primer indicador, el responsable es el director de logística, las reclamaciones es el director de calidad y en el costo promedio es el director financiero. Ahora, la frecuencia con la cual yo voy a estar monitoreando estos indicadores. En las entregas debe ser semanal, en las reclamaciones puede ser de manera trimestral y en el costo promedio puede ser de manera mensual. Y establezco una fórmula, que es lo que comentaba hace rato. Siempre debemos de establecer la fórmula con la cual vamos a llegar a obtener ese indicador que yo estoy estableciendo. Y finalmente establecer un valor límite de cumplimiento, es decir, qué es lo mínimo o máximo que yo pueda aceptar de ese indicador. Vayamos con el primero, porcentaje de pedidos entregados en menos de 48 horas, es que debe de ser mayor o igual al 95% de mis pedidos. El ideal sería 100, que todo lo que yo envío en menos de 48 horas se entregara, pero estamos en el entendido que existen riesgos que pueden suceder en la entrega que den al traste con el 100% del cumplimiento. Por eso siempre manejamos esos límites o esos más menos de tolerancia de tal manera que sea un indicador que sea retador, pero que sea, también sea real, tengamos la posibilidad de cumplirlo. Porque si ponemos 100% y si por ahí en alguna entrega el chofer se encontró con una manifestación que le impidió llegar en tiempo, o tuvo una descompostura, o hubo un accidente, no va a llegar a poder cumplir en la entrega. Y eso da al pie que el indicador no se cumpla. Sí hay que ser estrictos, pero también hay que tener en consideración que existen cierto tipo de actividades en las cuales existe mayor o menor riesgo que de cierta manera influyen en el cumplimiento de un indicador. ¿Y por qué menciono esto? Porque al final de cuentas, si yo pongo un 100% de cumplimiento de entregas en menos de 48 horas, y si por alguna situación como las que acabo de mencionar no se logró, ya me quedé en el 96, 97% de entrega contra el 100 que era mi meta, yo tendría que establecer acciones correctivas para que ese indicador siempre se cumpla. Y estamos en el entendido que hay cuestiones que salen de nuestro alcance. Sería algo irreal
establecer una acción correctiva de algo en lo cual yo no tengo control. Puedo establecer acciones de prevención, sí, pero siempre habrá cosas que salgan de nuestro control y que eso nos impida llegar a esos valores. En el caso de las reclamaciones, al menos, esto dijimos que fuera de manera trimestral, que al menos no sobrepasen las 10 reclamaciones. Aquí también entra el tema de esos valores con los cuales yo puedo manejar, ¿verdad? Esas tolerancias que yo me permito para que diga menos de 10 reclamaciones. Cuando la gente no está acostumbrada a monitorear procesos a través de indicadores, el establecer metas es complicado porque no conocen. Empíricamente dicen, ah, sí hemos tenido reclamaciones, hemos tenido quejas, pero no lo tienen documentado, no saben exactamente cuántas quejas o cuántas reclamaciones han tenido. De inicio, si dejamos un amplio margen de tolerancia, estamos iniciando con estos temas, manejamos esos márgenes de tolerancia un poco amplios. Conforme se empieza ya a monitorear, se empieza a aumentar, se empieza a recopilar datos y empezamos a generar estadística, empezamos a ver si efectivamente ese margen de tolerancia es el adecuado o es el momento de hacerlos más ajustados. En lugar de 10 que sean 5, en lugar de 5 que sean 3, puedes llegar hasta un nivel que digamos máximo una reclamación. Para llegar a esa meta, tendremos que haber trabajado con toda la información que se va generando y con todas las situaciones que se van presentando por las cuales un cliente se puede llegar a quejar. Y el costo promedio, pues al menos lo que esperaríamos es que el costo promedio por entrega sea menor o igual a 350 pesos por pedido. Esos son los valores de cumplimiento. ¿Cómo calculamos el rendimiento de un proceso? Hay indicadores con tendencia al alza, es decir, lo que yo quiero que cada vez se vaya mejorando cada vez más. Aplico una fórmula. El rendimiento va a ser igual al resultado del indicador entre el valor límite del cumplimiento por 100. Por ejemplo, del indicador de las entregas en menos de 48 horas, obtuve un resultado del 98% y mi valor límite fue del 95 o era del 95% y lo multiplico por 100, me va a dar el 103% de rendimiento. Quiere decir que sobrepasé la expectativa que yo tenía. Ahí es cuando empiezas a hacer los ajustes. Ya el 95 se queda corto, vamos a ser más estrictos, vamos a ajustar la tolerancia y en lugar de ser 95, lo voy a subir a un 98%. Tengo indicadores con tendencia a la baja. Estos, si se acuerdan, van ligados con indicadores de desempeño e indicadores orientados a la falla. El que acabamos de mencionar es el indicador de desempeño. Estos son indicadores orientados a la falla. Es decir, aquellos indicadores que yo quiero que cada vez sea menor su resultado. Aquí la fórmula cuál es, el rendimiento es igual al valor límite de cumplimiento, aquí se invierte entre el resultado del indicador. Por ejemplo, si mi valor límite de cumplimiento fue de 10 reclamaciones y el resultado que yo obtuve de 12 divido 10 entre 12 y lo multiplico por 100, eso me da un 83%. Es decir, ese indicador yo no lo estoy reduciendo, lo estoy incrementando. Tendré que aplicar algún tipo de acción que me permitan reducir esas reclamaciones recibidas. Si empiezas a sumar todos los desempeños o los rendimientos de todos los indicadores de tu proceso, puedes llegar al rendimiento real de tu proceso. Digamos que el rendimiento de las entregas fue del 103, el rendimiento de las reclamaciones fue del 83 y el rendimiento del costo promedio es del 108%. ¿Qué es lo que hago? Sumo esos resultados, lo divido en este caso entre 3 y eso me da un rendimiento del 98%. Quiere decir que este proceso no es 100% eficaz, pero está muy cerca de serlo. Si tuviera ahí un número rojo que anduviera en el 80 y tantos por ciento, algo está sucediendo, mi proceso no es tan eficaz, su rendimiento no es el adecuado, tendría que establecer algún tipo de acción que nos permita mejorarlo. Con esto concluimos, Samuel. Fue un poco rápido la explicación. Lo que esperamos de este tema es que nuestro querido auditorio asocie la importancia de por qué establecer indicadores de desempeño, cómo es que se generan o cómo se diseñan y para qué sirven, que principalmente, como mencionaba en un principio, pues, es para tomar decisiones. Siempre un indicador te tiene que aportar un dato con el cual tú puedas tomar una decisión que te permita mejorar tu operación.
¿Algún libro que nos recomiendes de medición de procesos? AINOR es la Asociación Española de Normalización. El libro se llama Gestión por Procesos, pero es un libro muy, pero muy completo que habla de todo lo que son procesos. Va el tema de indicadores inmerso en ese libro y está muy, muy fácilmente, muy entendible desde lo más básico de un proceso. Encontramos en esta parte el tema de cómo se diseñan los indicadores, el método que acabo de explicar viene explicado en ese libro. Estos libros de calidad te hacen mención a los indicadores. Lo que me gustó de este libro es que ahí sí te dice todo el método que debes de seguir para establecer un indicador. El indicador también va muy asociado a los objetivos. Eso para mí es una lectura muy, muy ligera, muy explicativa, muy sencilla, con la cual tú puedes abordar este tema de procesos que es tan extenso. Las redes sociales donde te podamos encontrar. Claro que sí, en LinkedIn me encuentran como Samuel Hernández Plata, de mi despacho Kaizen Lab México. En Facebook me encuentran como Samuel Plata o como Kaizen Lab México. Instagram tenemos cuenta de Kaizen Lab. Bien interesante este tema. Aquí concluimos. Muchas Claro que sí, Fernando, gracias. pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Pláticas de Calidad. Hoy aprendimos que los indicadores no son solo números, sino herramientas estratégicas que nos ayudan a entender qué está pasando y hacia dónde vamos. Te invitamos a revisar los indicadores de tu organización, repensarlos y asegurarte de que realmente estén alineados con tus objetivos. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios en Spotify y verlos en YouTube. Síguenos, comparte y ayúdanos a llevar la calidad a más espacios. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Pláticas de Calidad. Espero que la información que compartimos hoy te inspire a implementar cambios positivos en tu entorno. Recuerda que la calidad es un camino, no un destino, y aquí estamos para recorrerlo juntos. Si te gustó este episodio, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido, consejos y oportunidades para interactuar. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos platicando de calidad y negocios. Hasta entonces,